En tu corazón, y respondió muy honestamente. Pero, según el Recamangua, después de escucharlo, el chico no entendió nada y preguntó, ¿por qué te gusta alguien así? Es como si te obligaran a gustarles. ¿Quién está forzando eso? El corazón se llama la ventana de estado. Solo la forma en que estos dos chicos hablan lo muestra. Son muy amables y encantadores. Todo lo que dicen es preciso y siguen cuidándote y aconsejándote. Pero has sido entrenado hasta el punto de ser arrastrado así. ¿No crees que sería mejor si te rindieras? Cuanto más profundo vayas, más doloroso será. Así es, esos alfas que les gusta golpear a los omegas son solo escoria irremediable. Estas personas solo saben despreciar a los omegas y piensan que ser un alfa es lo más noble del mundo. Ja, ja, ja. Estoy de acuerdo con cada palabra, querido nieto. No puedo discutir con una sola palabra. Justo cuando estaba feliz porque alguien estaba maldiciendo por mí, el sistema me notificó, haciéndome perder todo interés. ¿Qué nueva misión es esta vez? Estaba disfrutando escuchar a la gente maldecir a ese tipo Chonam. No interrumpas. La pantalla está muy clara. Misión secundaria. No maldigas a mi personaje principal. Protege el honor de tu futuro esposo para una relación positiva acumulando al menos 10 puntos a través de tu persuasión. Realmente eres bueno enviando parejas. Ha aparecido otra ventana. La penalización por el mal humor del señor Chaunam será más volátil, lo que llevará a una mayor probabilidad de alcanzar un punto de quiebre. La recompensa es aleatoria. Leyendo las penalizaciones y recompensas, te pones la mano sobre la boca, sumido en pensamientos, sopesando los pros y los contras. En resumen, si no lo haces, ese presidente se convertirá en un viejo irritable durante todo el juego, ¿verdad? Volvió a caer en un montón de pensamientos aleatorios. Mientras hablaba con los dos chicos, seguía sentado con los brazos cruzados y suspirando continuamente, sin querer hacer nada en absoluto. Incluso hasta ahora, no se le puede llamar escoria ni nada, solo un hombre con una boca sesgada contra los omegas. Pero si no lo hace, podría tener efectos negativos a largo plazo. Tampoco sé qué pasará si los puntos de mal humor siguen aumentando. Después de pensar un rato, decidiste, está bien, entonces soy un profesional en persuadir a otros. El chico de cabello naranja pareció recordar algo y comenzó a hablar mal de él nuevamente. Al lado de él, el chico de cabello negro también intervino maldiciendo. Recientemente escuché que su bar de karaoke está abierto para que los estudiantes del área entren y beban. El vecino dijo eso. Oh, Dios mío, en serio. Él ahí ha estado parado y escuchando todo, apretando su puño con fuerza y pensando que te unías. Estaba muy enojado. Solo estoy hablando de mí mismo. Ese chico probablemente se unió al chisme. Por supuesto, tus labios rosados acaban de perder el juego. Los dos chicos, sin escuchar claramente, parecían confundidos y preguntaron, ¿eso es todo? ¿Eh? Tu hermano, sosteniendo una taza de café con crema y fruta encima, les dijo alegremente a los dos chicos, lo que quiero decir es que él es incluso peor que eso. Después de escuchar lo que dijo, los dos niños quedaron en shock, con la boca abierta, como si no pudieran creer la verdad. En cuanto a él, aunque lo había anticipado, no esperaba que hablara de esa manera, así que se quedó atónito. Se sentó a mi lado sosteniendo una taza de café, criticándolo con desdén de un punto a otro, haciéndolo escuchar un poco incómodo y sorprendido. Realmente se reunieron para insultar. Oh, Dios, son tan engreídos, de piel gruesa y egocéntricos, actuando como si fueran muy ricos. Aunque solo han estado en el negocio por poco tiempo, presumiendo como si fueran magnates, el sistema de acumulación de puntos dedujo puntos, y en ese momento él disfrutaba de su bebida y hablaba mal de él con los chicos. Además, él es un extremista que no le importa a nadie, quizás porque en la escuela era un matón, y tenía conexiones con pandillas poderosas. Aún es tan confiado ahora. El sistema de acumulación de puntos dedujo 10 puntos después de escucharlo hablar mal. El chico miró a su amigo, reconociendo que lo sabía demasiado bien, ¿verdad? Cuando se trata de actuar, ¿quién puede compararse a él? Su mirada es como un lago tranquilo, con su mano descansando en su mejilla. Parece un romántico empedernido. Los dos chicos no pudieron evitar quedarse sin palabras. Es el poder del amor, ¿no? De hecho, sabiendo por las instrucciones del juego, los cielos lo reprendieron, pero aún habló de amor. Es verdaderamente inusual. Después de decir eso, dejó la taza de café con crema y explicó sobre los muchos tipos diferentes de pasteles en la mesa. Cuando amamos a alguien, no nos importa cuán blanco o negro sea. El problema radica en la armonía. Después de escucharlo un rato, los dos chicos gradualmente entendieron. Son verdaderamente chicos inteligentes. La acumulación de puntos no es un juego. Anteriormente, nunca había pensado en esa dirección. Normalmente solo escuchaba a la gente decir que amaran a las buenas personas. El sistema de acumulación de puntos escuchó. Los dos chicos dijeron. Él solo sonrió levemente como si fuera el joven más fiel, y así recibió elogios interminables. Él es el tipo de persona que se impresiona con el personaje principal de la bandera roja. ¡Wow! Eres tan genial. Acumulación de puntos. Improvisando solo con una palabra de ti, los dos chicos rápidamente pensaron en otra dirección. Pero parece que él fue el que persiguió primero ese día, ¿verdad? A pesar de ser una mala persona, aún se abre para hablar con alguien como él. Veo que todavía tiene algunos buenos rasgos, ¿verdad? Mirándolo desde este ángulo. Ese tío Alfa también es una buena persona. 4 puntos acumulados. La pantalla del sistema ahora brilla aún más que las estrellas. ¡Felicitaciones! Has acumulado suficientes puntos para completar la misión allá. Debió cambiar la situación como si fuera un giro de mano y no pudo evitar quedarse asombrado e impresionado. Eso es realmente convincente. ¡Oh, Dios! Estos dos chicos son verdaderamente adorables y de buen corazón. Solo extraños que se preocupan mucho por ti. Uno sostiene un teléfono jugando un video.
mientras que el otro sostiene una botella de suplementos dietéticos para ayudarte a esforzarte más por tu propio amor. Nos preocupamos por la persona equivocada. Deseando que tu amor sea como deseas, permíteme presentar un clip de cómo recibir golpes sin sentir dolor. Esto es proteína de suero utilizada para aumentar el crecimiento muscular. Al ser golpeado puedes soportar los golpes por más tiempo. Viendo a los chicos tan adorables, pides algo de información para hacer la conversación más fácil. Los dos niños también son muy alegres. Estos chicos son realmente adorables. Pero ¿cuáles son sus nombres? Yo soy Joy de Joey y yo soy Pi de Pierre. Nombres tan especiales, el nombre del chico proviene del número pi en matemáticas. ¿Recuerdas la escena donde le confesaste tus sentimientos? Frente a tanta gente ayer, por amor, pensar en eso ya le ha hecho temblar la mano de rabia. Este niño realmente no es normal. Aprieta los dientes como si quisiera aplastarte en su boca, su cara y pensamientos están maldiciendo. Mirarlo. Ahora te hace querer sonar una alarma de peligro. Ya sea un par de gemelos explosivos o lo que sea, no importa. Actúan como si conocieran bien tu situación, pero realmente no saben nada. Este bastardo quiere jugar conmigo así. Has tocado su ira, así que no se contendrá más. De ahora en adelante, jugará oficialmente contigo. Seré tu compañero de juego. Niveles de favorabilidad medio corazón. Buen ánimo 20. Mal genio 40. La gente suele decir que aquellos que mantienen la calma en medio del caos de la vida deben haber pasado por un pasado no tan amable. En dolor, algunos estarán tan quietos como la superficie de un lago, pero también hay quienes usan máscaras para ocultar una infancia llena de dificultades. Una vez hubo un niño que se veía así. El niño era muy tímido y asustado, porque la gente lo etiquetaba automáticamente como un niño nacido con mala suerte. Ese niño era muy desafortunado, huérfano desde joven. Solo podía mirar la imagen de su madre a través del retrato de una madre que sufría de depresión posparto, y luego se suicidó. Su padre tampoco era una buena persona. Constantemente usaba su puño para resolver cada problema en su pobre familia. Aunque no todos a su alrededor eran malos, si intentaban ayudarlo solo encontrarían desgracia. Aquellos que extienden la mano para ayudar solo encuentran cosas malas. ¿Es esa la razón por la que alguien se vuelve frío y no deja que nadie se acerque así? Aunque no es el único factor, es suficiente para hacer que alguien se aísle de la sociedad y trate de ser lo más autosuficiente posible. Ahora está muy enojado contigo por una sola razón. No porque lo hayas rechazado, sino porque golpeaste justo en su inseguridad más profunda. ¿Quieres jugar conmigo tanto? Está bien, seré tu compañero de juego, pero si te encuentras con mala suerte, no vengas a culparme. Pero esa infancia todavía lo atormenta hasta el día de hoy, y no ha tenido un solo día de verdadera felicidad, solo queriendo alcanzar alguna meta. Eso es tu culpa, no mía. En un apartamento con una sala conectada a un área de entretenimiento, de lectura y trabajo, una voz clara resonó. ¿Estoy de vuelta? No. Nadie respondió porque este apartamento actualmente solo tiene a ti viviendo en él. Tan pronto como llegó a casa, saltó al sofá y disfrutó de la pereza interminable, ¿eh? ¿Con quién estoy hablando? Incluso con tareas por hacer. Aún me tomo un tiempo para salir y ampliar mis horizontes en lo urbano. El paisaje en el juego no es muy diferente del mundo real. El mundo en el juego no es muy diferente de la vida anterior. La única diferencia podría ser la aparición de un sector empresarial relacionado con peones. Solo cuando completas una misión y necesitas ayuda de la gente, aquí te das cuenta de que eres completamente diferente a ellos. A veces incluso piensan que podrías estar mentalmente inestable, y parece que eres el único con tareas por hacer si todavía tienes estas ilusiones. No te venderé más. La próxima vez no sé qué pasó, pero estás haciendo un puchero en este momento como si estuvieras enojado con todo el mundo. Mientras que yo claramente quiero renacer como la hija del villano del duque, resulta que acabas de regresar de la escuela y estás hablando con el sistema porque estás demasiado aburrido con la vida aquí mirando al techo. Preguntas, hey, ¿podemos cambiar estilos? ¿Como de tiempos modernos a tiempos antiguos? Sin embargo, el sistema aún te responde de una manera muy ridícula. De hecho, tener un compañero de sistema es bastante interesante. Sin eso sería demasiado perezoso para hacer esos props antiguos. Eres sorprendentemente honesto. Al abrir tu teléfono ves una notificación de mensaje, y tus hermanos gemelos aún están enviando mensajes. Si no, llamarían para ver cómo estoy frecuentemente. Aunque estos dos hermanos son gemelos, sus personalidades son completamente opuestas. Esto se refleja claramente en los mensajes. Una persona te ama y llora todo el día, mientras que el otro es más maduro y compuesto. Hermano, vuela. ¿Cómo está tu hermano menor? Tengo que ir a China por discusiones de trabajo. Tan pronto como termine mi trabajo, volaré rápidamente de regreso para visitarte. Siempre te extraño mucho, Moa. Moa, Moa, hermano. Ho, hermano, boom, hermano mayor. Recuerda comer toda la comida que te envié. Ahora tienes una familia. Así que no puedes visitarme a menudo, no me quieras menos, ¿ok? Vivir aquí estos últimos días. Puedes sentir el cariño que tus hermanos tienen por los dulces. En cuanto a papá, parece que tus hermanos te quieren mucho, lo cual es completamente diferente de papá, que no te ha contactado en absoluto. Tu vida ahora es más colorida que cuando llegaste por primera vez a este mundo de juego. Es verdaderamente vibrante. Pero esos cuatro chicos, no sé de dónde sacaron mi número de teléfono, metiéndome en un grupo de chat y pidiendo atención constantemente. Mi nombre es Chogante Rojo Tailandés. Mi nombre es Senchate Sencha. Mi nombre es Namjen Leche Rosa. Mi nombre es Kakuaite de Crisantemo. ¿Ustedes son los que les gusta hacer spam? Solo ahora te recuerdas lo estúpido que eres. Mirando hacia atrás, me pregunto por qué no le pedí a Chanam que hiciera la entrevista cuando ganamos el juego. En el bar de karaoke, estás realmente furioso contigo mismo.
tumbado en el sofá y golpeándote la frente de frustración. Bam. Este idiota está tan atrapado en la diversión que se olvidó por completo del propósito. De repente la pantalla del sistema te recuerda que aún tienes recompensas sin abrir. Casi me olvidé de eso. Tú solo en la sala, apoyado contra el cojín, tu mano apuntando continuamente a la pantalla para ver qué recompensas quedan sin abrir de la primera misión. Estoy en el archivo. Aparece una ventana. Y solo quieres maldecir a este sistema de juego por A. Las recompensas aleatorias no reveladas de la misión de selección del personaje principal son estos 3 objetos aleatorios. Jaja. Además del que se recibió de la misión secundaria, sumando un total de 3 objetos. ¿Qué más hay para obtener aleatoriamente? Deseo que te dé gota. Cuanto más maldigas, más tu cuerpo será quien cargue con las consecuencias. La pantalla acaba de notificarte y sientes como si te fuera a caer un rayo. Tu cuerpo está en dolor. Esta pantalla es brutal. Si usas demasiadas palabras vulgares, el sistema te castigará haciendo que uno de tus dientes duela. Durante 3 minutos, luego una serie de gritos desgarradores estallaron en tu apartamento. Por suerte vives solo. De lo contrario, alguien que viva contigo quedaría sordo por ti todo el día. Ah, maldita sea, ¿por qué tiene que doler ese mismo diente otra vez? ¿Por qué no es otro diente? ¿Quién demonios abrió 3 ítems aleatorios justo aquí? Pobre de ti por no poder controlar tu boca. Siendo castigado así, inmediatamente abres esos 3 ítems aleatorios sin atreverte a quejarte. Tan pronto como lo abres, algo deslumbrante aparece. ¿Miras esas cosas? Tus ojos parecen muy complacidos. Esto aún es desconocido. ¿Qué es cuando se transfiere al área de artes marciales? En el complejo de apartamentos, afuera de este lugar, además de un zapatero, también hay una máquina expendedora. Estás parado fuera de la puerta, mirando con sorpresa. ¿Hay también una escuela de artes marciales? Al mirar el cartel de información, estás realmente impresionado por las comodidades que ofrece este complejo de apartamentos. Este complejo de apartamentos está efectivamente completamente equipado. ¡Hey, tú allá! Una persona con un traje azul entrenando en artes marciales ve tu interés en las artes marciales y te saluda cálidamente. Si estás interesado, puedes venir a registrarte como miembro. Aquí enseñan judo, taekwondo y jiu-jitsu. Los residentes que viven en el complejo de apartamentos también tienen privilegios especiales. Solo quieres mirar un poco primero. Si te gusta, entonces aprenderás. ¿Quién esperaba que esa persona respondiera como si estuvieran sacando su cerebro a jugar? Ah, mejor pido primero para echar un vistazo, para considerar. Está bien. ¿Crees que esto es un mercado? Esos tipos ricos realmente hablan demasiado. Siéntete libre de mirar. El marco del diálogo se está interrumpiendo porque la puerta es de vidrio, así que puedes ver adentro desde afuera. Estás allí parado con las manos en los bolsillos observando como un espectador. Bastante relajado en este momento. Tu mirada accidentalmente cae sobre alguien realmente asombroso. Es él de nuevo. Ese tipo Chanam lleva ropa de artes marciales y su pecho es tan musculoso que al levantar la mano, su camisa blanca de artes marciales revela su sólido pecho, sudando profusamente, muy atractivo. Tan pronto como ves esa figura, usas la técnica del cuerpo para ocultarte rápidamente y sigilosamente sin dejar rastro. Al ver tu extraña expresión, el sistema pregunta, ¿estás sudando? Pensando que esto es suficiente como respuesta. ¿Por qué lo evitas así? Si no, pensará que lo estoy espiando de nuevo. Esos tipos Chanam siempre piensan que tienen razón, pero acabas de ver esa hermosa escena primaveral. Te sentiste tentado, pero aún tímido. Tu cara se ve un poco traviesa mientras te das la vuelta. En este momento la camisa de artes marciales está aún más abierta, revelando sus abdominales de 6 paquetes. Miras con fascinación. ¡Wow! ¿Cómo puede alguien estar tan sudado y aún verse tan bien? Solo mira esos músculos escondidos bajo esa tela. Al verlo realizar ejercicios de calentamiento antes de la clase de artes marciales, evalúas cada movimiento, postura de estiramiento y rotación de brazos. ¿Quién hubiera pensado que tu corazón latiría tan rápido? Solo por ver a un hombre ejercitándose así. Tu rostro se sonroja un poco. Llevas tu dedo a tu nariz, frotándola y suspirando en secreto. ¡Qué fragancia tan fuerte! El sistema ve que te faltan habilidades, pero aún quieres presumir. Así que te corrige y expone tu lado pervertido. ¿Es esto un centro para enseñar fragancias fuertes? ¿Viniste aquí para admirar hombres? No. Solo quiero encontrar un pasatiempo espiando a hombres, ¿eh? Exactamente. Porque estás contemplando y deseando un sueño donde podrías renacer. En tiempos antiguos, ese sueño nunca se ha apagado en ti y solo crece más fuerte cada día. Si pudiera renacer como la hija villana de un duque, alguien que pudiera derribar a otros con el movimiento Chloe Teslin, eso sería maravilloso. Una dama noble pero usando Chloe Teslin. ¿Qué hacen las personas con eso? Chloe Teslin es uno de los movimientos de lucha que se realiza extendiendo tus brazos paralelos al suelo y lanzándote hacia adelante, golpeando con fuerza en el cuello o pecho del oponente para derribarlo. La imagen imaginada es solo ilustrativa. Una hermosa chica con cabello dorado, elegante y encantadora, derribando a un noble que muere, tú, terrible protagonista masculino. Según el Recamangua, la dama es la primera en usar Chloe Tesla en mí. Ahí, cásate conmigo. Ver tu imaginación es bastante atractivo. Este sistema de juego también comienza a gustarle, así que admítelo. Está bastante chévere, ¿verdad? Mientras observas en el dojo, notas que además de adultos, hay muchos niños aquí. Al mirar más de cerca, hay varios niños que vienen a aprender, ¿eh? Deben ser los hijos de los residentes que viven en este apartamento, ¿verdad? Tu mano toca este cristal. Aunque estás soltero y hablando de niños, el sistema responde sarcásticamente.
Si tuviera un hijo, lo enviaría aquí a estudiar. Ya tengo un esposo. Justo ahí, un niño pequeño lo vio y gritó: ¡El tío Park está aquí! ¡El tío Park! El tío Park no es solo un niño, sino todo un grupo de niños, aparentemente todos muy cariñosos con él. Al verlo, cada niño estaba tan feliz como si fuera un festival. Bueno, hola niños. Tío, tío. La secta adora al tío. Al presenciar esa escena, le costó un poco creerlo. Oh, es inesperadamente querido por los niños. ¿Por qué decir que este personaje tiene mal carácter cuando todo tiene excepciones? De repente, un alegre maestro de artes marciales se acercó para saludarlo y elogiarlo. Se dio cuenta: wow, el tío sigue siendo tan famoso como antes, ¿eh? La última vez que vino a ayudar a guiar a los niños, realmente les gustó. Ella lo vio como muy potencial y adecuado para este trabajo, así que entusiastamente sugirió: ¿no piensas en convertirte en entrenador aquí de verdad? Por lo que veo, tienes habilidades a la par con un atleta profesional. Definitivamente ayudaría mucho a los niños. Escuchó al maestro decir esto, y su expresión también fue muy suave mientras respondía humildemente: no, no soy lo suficientemente bueno para enseñar a otros. Aún estoy solo en un cinturón negro de 5 grado. Grado lo que dijo fue como un trueno, solo un cinturón negro de 5 grado. Y habla como si fuera nada la maestra que está aquí. Escuchándolo realmente quería escupir sangre. Solo sonrió incómodamente para evitar la vergüenza. El entrenador de mayor rango aquí recién ha logrado un cinturón negro de 1 grado. No está bien. ¡Ja! Viéndolo hablar con la maestra también se quedó sin palabras. ¿Sabe siquiera socializar? Así que la maestra realmente tuvo dificultades para hablar con este tipo, pero aún quería atraer a tal talento para trabajar aquí. Él no rechazó de plano, pero el significado seguía. No lo haré al verlos hablar. Sintió pena por esa maestra. Si cambias de opinión, puedes contactarnos en cualquier momento. Si el negocio que estoy manejando quiebra, entonces reconsideraré la traducción, no cambiaré de opinión, jaja, sí. Pobre entrenador, de repente una niña pequeña con cabello rosa, atado a ambos lados y con una cara adorablemente sonrojada, sostenía algo y lo llamó tío. ¿Qué pasa? Sí, resulta que era el pastel que la niña hizo personalmente. Queriendo dárselo la expresión tímida de la niña, era un poco confundida al hablar con él. Ese pastel tiene muchos colores. ¿Hiciste un pastel de lua para el tío? Al tío le gusta un pastel de lua. Kanom lua es un dulce tailandés tradicional. Sí, la cosa es que ayudé a mi mamá a hacer el pastel para agradecerte por enseñarme el otro día, mirando el regalo en la mano de la niña. Se quedó quieto durante mucho tiempo. El pastel puede no ser delicioso, pero es comestible. Resulta que también tiene un lado tan tierno. Sonrió suavemente, gracias a una persona que no le gusta que nadie lo toque. Ahora está acariciando activamente la cabeza de una niña perfecta. ¿También te gustan los pasteles tailandeses tradicionales? Los comerás con gran placer después de ver esa escena. Parecías ver otro lado de él y te sentiste un poco conmovido. Supongo que lo que deseas ahora es ser como esa niña para que te trate así. Pensando en eso te sentiste un poco emocional. Yo también quiero ser quien lo haga sonreír así, y como lo veo ahora, solo le haces fruncir el ceño. De repente encuentro mis acciones muy inusuales. Inmediatamente lo rechazaste de ninguna manera. ¿Por qué querría ver sonreír a ese tipo, Sean Nam? Tenías miedo, y te agachaste como una rana por el miedo. Mis pensamientos sobre él han cambiado. Solo un tonto podría gustarle a alguien que le hace daño. Tú tonto. No soy tonto en absoluto, pero el sistema de juego insiste en que eres un tonto. Oh, Dios mío, realmente estás loco, te agarraste la cabeza y culpas a este sistema por engañarte. No me digas que hiciste algo a mi cerebro. ¿Podría haberme hecho sentir conmovido por ese tipo Cha en ese entonces? Viéndote rechazar la verdad y acusarlo, el sistema explicó: aunque el propósito del juego del amor es fomentar relaciones, no interferiré con esto, sino, no habría algo llamado un final malo, ¿verdad? Cuanto más te pones en pánico, menos puedes aceptar la verdad, porque entonces te vuelves loco. No, no puedo gustarle. Aunque confesé, pero realmente no me gusta con todo ese ruido. Por supuesto, la multitud estaba bulliciosa. ¿Cómo no podrías escuchar? Vi a alguien por allá hablando de ti mientras te sostenías la cabeza. Finalmente dejaste de causar alboroto, confesó. Pero no le gusta la persona, ¿eh? Estos sinvergüenzas son realmente despreciables. De repente, una mano de un hombre te dio una palmadita en el hombro desde atrás. El tipo resultó ser el entrenador de antes, invitándote a registrarte. Todavía hablaba al revés como antes. Tu actitud es como si estuviera en un hoyo. Si hay algún problema, puedes hablar con este hermano grande en cualquier momento. ¿Aún no terminas de mezclar el orden de los cuadros de diálogo? ¿Conociendo a todo este tipo de gente? Saber esta amarga verdad te dificulta aceptarlo, escapándote, sosteniéndote la cabeza como un loco. Allá algunas personas todavía están hablando de ti sin detenerse. Todavía eres muy joven en la sala de entrenamiento. Él estaba arrodillado escuchando a los pájaros a su lado, susurrando informes, señor. De repente hizo una cara como si el mundo estuviera a punto de colapsar y salió corriendo. Sí, ha estado desaparecido varios días, pero aún no puede deshacerse del hábito de seguir a otros, ¿eh? Apoyó su barbilla en su mano, mostrando una expresión juguetona y encantada. Bien, solo sigue gustándome así. Si es así, todo será interesante de ahora en adelante. Tiene ojeras debajo de los ojos, pero ahora vendado por toda la cara, mirándolo con sorpresa y sonriendo. Las luces brillantes iluminaban una gran sala de espera. Todo aquí está arreglado lujosamente y muy convenientemente, adecuado para charlar, cooperación empresarial, estudio o citas. Y hoy este lugar ayuda a alguien a completar exitosamente una entrevista, y esa persona es Shakenti. Hermano Jinji, realmente me salvó la vida. La persona a la que has estado agradeciendo todo este tiempo es el CEO Nam.
Su asistente es muy guapo y amable. Al oírte decir eso, sonrió como una flor en plena floración, pero la modestia no llega a ese extremo. Para fines de estudio no me resulta difícil en absoluto. Todo está bien, solo que el nombre es algo que le despierta un poco de curiosidad. Así que te preguntó confundido. Por supuesto, explicar estos problemas de nombres es tu especialidad, pero veo que me llamas Ginji. Ese es mi apodo. Oh, así es. Realmente me gusta poner apodos a los demás, combinando el primer nombre y el apellido. Él no ha dicho nada, y tú solo improvisas. Lágrimas acumulándose, tus dos dedos apuntándose el uno al otro, viéndose tan lindos como si sintieras arrepentimiento. ¿Te hace sentir incómodo? No te llamaré así más si quieres. Pensé que era un hombre que le quedaba viendo tu cara llorando como un cachorro. Él estaba un poco sorprendido. Sí, pero de hecho es muy amable. Lo que quieras, él lo acomodará. Al oír su apoyo te sentiste muy feliz. No, solo me siento muy creativo, lo tomaré como un cumplido. Aunque suena un poco lindo para alguien mayor de 20. Casi 30 como yo, pero lo que sea. La mesa está decorada, con muchos pasteles, lo invitas a comer contigo. Él también es bastante amable y acepta de inmediato. Prueba este, está realmente delicioso. Oh, está bien. Hoy llevas una camiseta negra con un diseño de conejo que dice JBS. Hablando de comida, bromeaste un poco. Eso hizo que Gingy sonriera suavemente. Yo también soy realmente delicioso. Eres bastante humorístico, ¿no? Recuerda ese día en que te sentaste en la sala abriendo la pantalla del sistema de juegos, y la razón por la que tengo un momento tan feliz junto al río. Es también porque sí, en ese momento viste una luz rosa brillando, mirarla realmente te gustaba. Aquí hay 3 tipos de arena que aparecen a su vez con diferentes funciones. Me gustaría usar la opción de ayuda si alguien más puede hacerlo. Entonces pídeles que lo hagan. Puedes elegir un personaje para ayudar con cualquier tarea solo una vez. La condición es que solo se puede usar una vez. Cierra los ojos, cariño. El personaje seleccionado se quedará dormido de inmediato, incapaz de reducir los síntomas de insomnio, pero les ayudará a soñar contigo, querido. La condición es que solo se puede usar una vez. Casi dormido pero aún despierto, recuperándose completamente solo con mirarte a los ojos. Mi corazón está acelerado. A punto de desmayarme. La condición es usarlo una vez al día. Sí, y por supuesto, has elegido una manera de hacer esta entrevista. Me gustaría usar la opción de ayuda. Si alguien más puede hacerlo, pídeles que te ayuden. Puedes elegir un personaje para venir y ayudar a hacer cualquier tarea solo una vez. La condición es que solo se puede usar una vez. Si es así, no necesito molestar más a ese tipo. Chonam sosteniendo las cartas en tu mano. Sentías que recuperabas tu libertad y confianza, levantando la carta alta, sintiéndote muy orgulloso. De esta manera tampoco necesito enredarme más con ese Chanam, ese molesto CEO Chanam. ¿Eres realmente el único CEO alfa con genes dominantes en este mundo? Oh, no tan. Oh, no tan. Ahora me toca a mí. Retrocedes un segmento de memoria antes de que fueras tan feliz como ahora. De vuelta al presente, no podías dejar de alabar a Gingy porque gracias a él terminaste bien tu tarea. El instructor te elogió sin parar y seguía preguntando cómo lograste entrevistar a una persona famosa como él. Tus calificaciones futuras son brillantes gracias a ese OPA. Desde que completaste esta tarea, tu vida se volvió alegre y mejor porque tenías una máquina para ayudar con las tareas, incluyendo un montón de recompensas por tareas. Ahora no necesito hacer tareas yo mismo. Te sentaste aquí alabando tanto que Gingy se sintió tímido, pero no sabía que al otro lado había alguien que había estado escuchando su conversación todo el tiempo. Estaba vestido completamente de negro, apoyado en la mesa temblando de rabia. La mesa estaba llena de comida y bebida, pero no había tocado ni un solo bocado desde entonces. Alguien había estado sentado aquí antes. Soy un gran fan de Opa, y siempre estoy al tanto de todas las últimas noticias sobre él recientemente. Gracias. Escuchar esto directamente me hace sentir un poco tímido. Él realmente es grosero. ¿A quién amas es tu asunto? ¿Por qué parece tan enojado e incómodo ahora? Tengo que eliminar a este maldito chico a toda costa. ¿En base a qué se atreve a empujarme a un lado e insultarme coqueteando con alguien más así? Pensándolo bien, todavía no entiende lo sombrío que se ve. Esa mirada parece querer destruirlo todo. Antes se aferró a mí desesperadamente. Pero ¿por qué esos dos allá todavía no saben nada? Sigue siendo lo mismo. Un vaivén como parejas conociéndose. ¿Quién hubiera pensado que viviríamos por casualidad en el mismo complejo de apartamentos en el momento en que lo vi? Lo reconocí de inmediato porque su cara es muy distintiva. Cuanto más lo alabas, más oscurece la cara de ese tipo Chonam. En serio, es guapo, ese niño tiene una lengua de plata, ja. Está celoso, pero no se da cuenta y sigue negándolo todo el día. Se siente incómodo pensando que con él se trata solo de decir cosas para irritar. Luego observa a Gingy aquí sentado casualmente hablando contigo, probablemente evaluando a su oponente. Ese tipo es el nuevo presidente de la zona de feromonas, ¿verdad? ¿Tan joven? Parece ser alguien que sabe comportarse. Bueno para ocultar emociones y también fácil de abordar. Completamente diferente a mí. Después de evaluar se enoja aún más. Esa sonrisa es muy peligrosa. ¡Wow! Tu gusto es bastante diverso. Ese niño de 4 ojos quiere invitar a Gingy a una comida como agradecimiento. De todos modos, salvaste mi entrevista hasta este punto, así que déjame invitarte a una comida como agradecimiento. Está bien. ¿Qué deberíamos comer? Oh, pero de repente recuerdas que tienes una cita, así que discutes torpemente la fecha con él. Ah, pero tengo una cita esta tarde, así que supongo que tendré que arreglar otro día contigo, ¿está bien? Déjame revisar mi horario laboral. ¿Quién hubiera pensado que Gingy sugeriría eso? Guarda mi número personal. La próxima vez no necesitas contactarme a través de mi secretaria.
¡Increíble! Honestamente, él siempre piensa mal de ti. Siempre cree que eres muy astuto, haciendo todo con intención. Ahora, al ver que intercambian números de teléfono, está tan enojado que tiembla. Tales planes profundos. No solo se volvió a encontrar, sino que también obtuvo astutamente un número de teléfono personal. Este pobre niño realmente no es normal. Tienes el número de teléfono que él te acaba de dar en la mano, sin poder evitar maravillarte. ¡Wow! Es un buen número. El último dígito es un 9, igual que mi número de teléfono. Mirando el teléfono en tu mano, estás completamente sumergido en esta felicidad. Pero de repente, por detrás, una mano te da una palmadita en el hombro. ¡Qué coincidencia! Tal vez seamos el destino del otro. Es él de nuevo, vestido con un traje negro y una aura sombría, pero con un tono dulce falso hablando contigo. Realmente estás en las nubes. Oh, mi amor, qué coincidencia. ¿Estás aquí para jugar en esta área? Seguimos encontrándonos, ¿eh? Es verdaderamente el destino, ¿no? Inesperadamente, el sistema reportó un puntaje de estado de ánimo malo de 35 puntos. Miraste hacia arriba estúpidamente, mirándolo con incredulidad. En tus oídos, mi amor, muy rápido y eficientemente ya no es útil. Te sacudiste de inmediato. Negándote a reconocer a tu familiar en este momento, confundiste a la persona. Justo el otro día lo llamabas dulcemente. Era tan insensible, envolvió su brazo alrededor de tu pequeño hombro, haciéndote encoger de miedo. ¿Qué es esto? No interfiero. ¿Por qué pretendes no conocerme? Antes estabas confesando apasionadamente tus sentimientos hacia mí. Explícame tratando de tratarme como un pañuelo usado y tirado. Luego se inclinó, mirándote la cara, dibujando su dedo de forma burlona en tu mentón, haciéndote sudar profusamente. Eres tan sentimental, explica que estás en problemas ahora. Sus acciones de hoy te dejaron un poco confundido. ¿Por qué está haciendo esto ahora? Estabas en sus brazos sudando profusamente luego. Al otro lado, Gingy pareció reconocerlo y habló, hola. ¿Eres el dueño de Echo? Correcto, eres Gingy. Él era amigable y entusiasta con todos, y no fue la excepción contigo. Soy Gingy. Vengo de Forum Monzón. Encantado de conocerte. No esperaba que la Tierra fuera tan redonda. Oh, la Tierra es redonda. Así que déjalo explotar, hombre. Mirándolo. Te mordías las uñas como si buscaras una salida maldita sea. ¿Por qué aparece este tipo justo cuando estoy puntuando? ¿Y todavía recuerdas cuando apareció el tablero de sistema verde de Gingy nivel de amistad 1 corazón, buen humor 40 y 6 mal humor 0 puntos? La amistad de Gingy se está disparando aunque sea un corazón verde porque no puedo mostrar mis habilidades, al menos quiero acercarme a él. Mirando a los dos por un rato, Gingy hizo una pregunta muy pertinente. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué son ustedes dos el uno para el otro? Ben parecían muy cercanos el uno al otro. Por supuesto, sus respuestas no eran las mismas. Él te rodeó con el brazo afectuosamente. Mientras tú respondías con indiferencia amantes, ¿es él mi tío? Los tres cayeron en un silencio en una situación que no podía ser más incómoda. Respondieron de nuevo, pero esta vez la única diferencia fue agregar una palabra. El contenido se mantuvo igual. Dije que era mi amante, pero solo es un tío egocéntrico que recogí en el camino. Estuvo furioso por un tiempo, y ahora explotó directamente, pellizcándote la mejilla advertidamente. Oye, niño, estás empezando a ir demasiado lejos. ¿Qué quieres decir, tío? En ese momento tú también me rechazaste sin piedad. ¿Cuándo me rechacé? Recordando la feroz escena de ese día, recibiste un puñetazo de él. Gingy escuchó esto, y estaba un poco confundido. Así que cuando me golpeaste, ¿golpeaste a quién? ¿Quién hubiera pensado que ahora sería tan descarado para justificarse tan descaradamente? Ese fue un puñetazo dirigido directamente al corazón al estilo Doki Doki, golpeando directamente en el estómago. Encima de eso notas Doki Doki. Es un término japonés que significa estar emocionado. Corazón acelerado, describiendo una sensación de nerviosismo. Mi corazón está acelerado. Tengo lo que necesitaba ahora. En este momento él estaba contando sus ofensas, pero admitió desvergonzadamente. ¿Quién golpearía a la persona que le gusta en el pecho? No hay manera, opa. Aquí te estaba mirando muy seriamente como si quisiera reclamarte. Tú eres el que me ha estado rechazando todo este tiempo. ¿Cómo puedes decir que te gusto? Los días que lo perseguías estabas muy frustrada, así que ahora solo respondiste indiferente. Bueno, si me gustabas ya no lo hago esa declaración. Hizo que su corazón sintiera como si se estuviera colapsando. Te miró con asombro a su alrededor. Una energía oscura se extendió gradualmente. Él lo escuchó, pero quería preguntar de nuevo porque no podía creer la verdad, ¿eh? ¿Qué dijiste? Gingy también estaba prestando atención. Se estaba mordiendo el labio, el sudor goteando gota a gota. ¿Qué es lo que está reprimiendo tus palabras? Realmente lo hizo caer en el silencio. ¿Dijiste que ya no te gustó? Al ver el silencio inusual, rápidamente lo miraste. La atmósfera se volvió extraña. Luego la alarma de la pantalla del sistema indicó un puntaje total de mal humor de 60 puntos. Sus manos estaban apretadas con fuerza sobre sus muslos. Cada palabra que decías le dificultaba respirar, como si la sangre no pudiera circular más. ¿Ya no te importa? ¿Es tan fácil? Aparecieron una serie de advertencias. Realmente estás en peligro ahora. La advertencia negra muestra que el mal humor ha superado los 50 puntos. El sistema emitió otra advertencia sobre el temperamento volátil que estaba activo. El recap manhwa describe que, al levantarse y mirarte con ambas manos apretadas en puños, su cuerpo entero parecía rodeado por una enorme presencia y extremadamente peligrosa llama de ira. Después de esa imagen aterradora, más de 10 ventanas